Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Logan y esto es Toyman Reviews y te traigo en esta ocasión de Mezco 112 Collective a Morbius, como sale en la serie animada de los 90s más o menos, y pues una versión distinta de los cómics. Ciertamente el atuendo de él pues es como que muy straightforward, es como que el mismo siempre con ligeras variaciones, y pues ya sabes que Mezco le gusta tomarse por ahí licencia creativa cuando hace sus figuras, y pues bueno, en esta ocasión no es la excepción. Entonces vemos aquí el arte, está muy chingona, no quería para que lo vieras, me gustó mucho porque está todo oscuro, todo negro, y además se ve el vampiro viviente que va saliendo. Vemos acá también un rostro muy dramático, muy como en sufrimiento. Del otro lado igual, y de este lado vemos pues sus accesorios que ahorita vamos a ver más a detalle, y lo que te quería enseñar es el arte que viene aquí, que la verdad se ve bien chingón, porque las fotografías cuando las toman de forma profesional y con obviamente mucho presupuesto y un background bien chingón, pues salen las fotos increíbles. Y quiero que veas esta foto, esta imagen, porque esto es lo que vamos a notar ahorita de diferencia con Morbius, y tú me dices que le notas de diferencia, ¿ok? Muy bien, ahora sí vamos a quitar la caja, ya viste el paquete, ya te enseñé el paquete, vamos a ver ahora sí a Morbius en todo su esplendor. Y bueno, pues aquí está Morbius, ya lo ves. La gran diferencia es que el vato tiene, pues se puede decir que el escote no tan escotado, lo tenía el güey hasta acá abajo, casi en el ombligo, y tenía un recorte, un resaque así bien chingón rojo, eso no lo tiene. Lo cual dices, pues ok, porque la verdad pues sí se ve distinto, ya cuando lo pones aquí en la comparativa, así rapidito, mira, sí se ve la diferencia bien chingón. No, pasadito el ombligo, óyeme, ¿qué estás enseñándome, pinche vampiro morboso, sucio? Ahora sé por qué te llaman el morboso. Muy bien, pues Morbius sale con su atuendo tradicional, que es un leotardo negro, un traje negro sin mangas, con mangas cortas, y su capita obviamente pues trae aquí el ya conocido, ya famoso alambre para que puedas posar la capa. Solamente lo tiene en la capa externa, no lo tiene en estos dobleces internos, pero está muy padre porque pues puedes ponerlo en su posilla, que va corriendo, va volando, va cayendo por los tejados en busca de una víctima más. Y antes de continuar con la articulación, quiero que veas el sculpting de este rostro. La verdad está muy chingón, está muy padre. Déjame bajarle un poquito la intensidad aquí del foco de enfrente, porque para que veas, tiene un muy buen acabado. Ahí está, tiene un muy buen acabado. Se ven los detalles del rostro, los detalles de la cara, muy chingones los ojos, brillosos, y la verdad pues está muy padre. Antes que se me olvide, el collar también, el collar del cuello también tiene alambre hasta que lo puedes posar. El mío le falta un pedacito aquí, como te puedes dar cuenta, pero el de este lado lo trae hasta la punta. Entonces, para que puedas tú posarlo como tú gustes y como tú quieres, se ve bien chingón. Entonces, ahorita vamos a ver las otras caras porque están bien chingonas, y me gusta que es como un tipo de transición. O sea, aquí lo ves todo tranquilo, todo estoico, todo serio, y después como que medio emputadillo, después ya dices, hasta la chingada, te voy a morder. Bien cañón. Entonces, está muy padre. El traje, como te puedes dar cuenta, pues es negro, pero trae como que pequeños realces de plástico, como de gomita, muy sutiles. Me gustó el acabado para que no se viera un traje negro liso, y la verdad me gustó ese detalle, se ve muy padre. No sé tú qué opinas, déjalo en los comentarios si te agrada cómo se ve esta figura así con este atuendo, o si te hubiera gustado mejor el traje todo negro sólido, como si fuera de una sola pieza, lo que es el leotardo, sin ningún tipo de realce o acabado. Muy bien, entonces ya sabemos que Mezco tiene pues bastantes articulaciones. Entonces empezamos arriba, tiene lo que es el ball joint, tiene lo que es la articulación de hombros, puede hacer la pose tranquilamente en T, tiene articulación en la mariposa de los hombros, también permite que pueda girar tranquilamente. Tiene el corte en el bíceps, está un poquito limitado por el traje, ya que pues obviamente es manga corta. Tiene doble articulación en el codo, lo cual se agradece, y tiene lo que es la famosa bisagra y el peg para la muñeca. Entonces de ahí continuamos hacia abajo, tiene en la articulación del abdomen superior o el torso, tiene articulación, permite que él pueda moverse hacia enfrente de esta forma, así, y hacia atrás también. Está ligeramente limitado por el traje, como te puedes dar cuenta, se estira
pero como es de un material como tipo licra, entonces sí da de sí y permite que obviamente pues lo puedas tener en esta pose sin que se pierda mucho lo que es la articulación. Y eso está bien chingón porque a pesar de los trajes que son de mezcla, que son, ya sabes, muy apretaditos y muy justos, y sobre todo que son pues hechos a la medida, sí le dejan un poquito de espacio, de hueco adentro de la figura para que pueda tener espacio para el movimiento. Esta articulación permite que él pueda pivotear, aunque está un poquito duro, como te puedes dar cuenta. Ahí está, puede pivotear tranquilamente hacia los lados, entonces, y hacia enfrente y hacia atrás. Esto solamente es con la articulación de arriba, ¿ok? Y ahora con la articulación de abajo, ya el abdomen y la cadera, pues ya Morbius ya puede inclinarse un poquito más. Si te fijas, no es mucho, pero pues igual, de eso a nada, la verdad, pues yo siempre lo agradezco. Aunque veo que para atrás tiene bastante rango, mira, así como que para esquivar. Y pues puede girar el doble articulación arriba y abajo. Entonces, eso también está muy chingón. La articulación continúa hacia abajo, lo que es la pelvis. Ya sabemos que tiene la pelvis no tiene drop down y tiene la articulación justo en la parte superior del muslo para que puedas girarlo, como lo puedes ver aquí en la imagen. Y tiene doble articulación en la rodilla y tiene su ankle rocker y su pivote en el tobillo, lo cual es bastante decente y permite pues que tú lo puedas poner en poses, ya sabes, dinámicas o estoicas, si lo quieres poner así arriba de un rascacielos o arriba de una gárgola, o que le están aventando ahí en la luz las altas y que el güey esa que está echando para atrás por la luz. Entonces la verdad es una figura que pues lo puedes poner a la par con tus figuras de acción de Spider-Man. Ahorita vamos a ver más adelante la comparativa para que veas cómo se ve al lado de esos héroes. Muy bien, vamos a intentar dejar aquí a Morbius aquí a un ladito. A ver si este güey se quiere quedar de pie. Gracias, Morbius. Muy bien. Accesorios, trae bastantitos. Trae dos cabezas que te decía que son distintas. Vamos a empezar con la primera. Esta se ve bien chingona. Ve nada más, este rostro se ve bien cabrón. Es como que me estás empezando a caer mal, vato. O sea, lo que me dices me molesta sobremanera. Y la otra cara es, ¿sabes qué? Sácate la chingada, salte de mi casa, no vuelves a entrar. Y está bien chingón porque, repito, el detalle está presente. Le alcanza a ver así toda la musculatura en el rostro y los dientillos están tan filosillos. O sea, y está muy padre ese detalle. En las tres cabezas, los ojos son brillosos y tienen un brillo extra. Entonces permite que cuando tomas fotografías, mira, ahí está el efecto, se ve bien chingón. Como que tiene la pupililla ahí que está viendo ahí fijamente. Y el pelo obviamente pues tiene también un sculpting distinto. Este está más en movimiento y está como que entre este y este. Muy bien. Después de eso tienen cambio de manos. Va incluida esos cambios de las manos de puño. Tiene dos manos. Tiene dos manos que están en forma de garra o en forma de ataque para cuando vaya a pelear contra Spider-Man o contra alguien más que se le ponga ahí el brinco. Son las manos clásicas de garra, ¿ok? Son estas dos. También tienen las manos, entre comillas, de acción, que lo puedes poner que está flotando. Bueno, el vato vuela, no flota. El vato puede volar, entonces así como que te va a agarrar de, uy, te voy a agarrar, pues. Entonces está muy chida. Y traen sus manos de acción, que estas son específicas para sus accesorios. Una que está señalando un dedito, está como que apuntando algo o agarrando, sosteniendo algo, y la otra también pues obviamente es para sostener algo en sus manos. Vamos a ver qué es lo que puede llegar a sostener. Pues sabemos que el vato, como te había dicho, que era un científico, pues obviamente debe traer instrumentos científicos. Viene con esta maleta, que está bien chingona, es una maleta sólida, negra. Su agarradera pues es móvil, ya sabes que Mezco se enorgullece de darnos ese detalle en cuanto a las articulaciones y en cuanto a accesorios que se pueden mover realmente. Y viene vacía. Espera, ¿qué? ¿Cómo que viene vacía? Mezco, como nada te creas. Acá están las piezas, lo que pasa es que como se abren y se quitan, es un pedo estarlas sacando y poniendo frente a cámara. Entonces aquí los tengo de fuera. Esta es la parte que va aquí arriba. Esta tiene lucecitas, tiene aquí un interruptorcito que lo puedes activar
Ahí está. Y como te puedes dar cuenta, ahí está. Si se alcanza a ver en la cámara, sí, están los foquitos, están prendidos de este dispositivo que es para mezclar muchos tubos de ensayo. Y vemos acá también que en la pantalla se ilumina, el teclado también se ilumina y después se pasa la luz acá de este lado. Entonces vienen varios artefactos ahí, varios tubos de ensayo y a ver si puedo lograr, ahí está, porque con guantes es un poquito difícil. La pantalla de la laptop o del dispositivo se puede hacer hacia afuera para que lo tengas aplanado y estés trabajando sobre el equipo. Y esto pues queda de esta forma, esto se vería así, ¿ok? La verdad está muy padre y muy chingón. Vamos a apagar esta marinola para dejarlo ya adentro. Ahí está. Vamos a dejarlo aquí adentro como debe de ir. Muy bien. Entonces esto quedaría así y él trabajaría aquí en esta plataforma. Muy bien. Como te puedes dar cuenta, tiene aquí dos tubitos, dos pincitas. Estas pinzas son para este tubo de ensayo y este matraz. Este tubo de ensayo y el matraz pues son de plástico transparente. Entonces ten mucho cuidado porque están bien chiquitos, como te puedes dar cuenta, ya están bien chirris y está bien chingón. Son como los que traía este Bestia, el de los X-Men, el que trae el lab coat, la bata de laboratorio. Es similar a ese. Y estos pues aquí se van a poner, y de hecho lo voy a poner aquí frente a cámara para dejarlos ya de una vez ahí. Ahí está el matraz y vamos a poner el tubo de ensayo, ahí está, muy bien. Entonces aquí lo puede poner para que él vaya haciendo sus experimentos para ver si encuentra una cura para su enfermedad o sigue igual de vampirina. Muy bien, después sigue esta pieza. Esta pieza es la que va aquí sobrepuesta encima porque falta otra que va más abajo. Aquí van dos instrumentos. El primero es este instrumento que es como un tipo de medidor de sangre y va aquí adentro, como puedes dar cuenta. Y la verdad pues está muy padre porque es una sola pieza sólida. No está hueca y tiene muchos detalles de pintura, entonces se ve muy chingón y se ve muy padre. Vamos a ponerlo aquí en su lugar. Creo que aquí en la caja dice que es, a ver, aguántame. Dice que es, ok, un analizador de hematológico, o sea, de sangre. Es para checar la sangre, en pocas palabras, del vato junto con otros que nadie está experimentando. Y aquí todo esto que ves aquí no se puede quitar, son piezas que pues ya vienen ahí esculpidas dentro de la cajita. Son como que varios contenedores y varios pipetas que tienen por aquí, junto con aquí instrumentos como puede ser tal vez un bisturí o un escalpelo. Muy bien. Y aquí tiene este espacio para este microscopio que está bien chingón. Un microscopio que tú puedes desdoblar y está la verdad bien padre, güey. Mira. Lo armas así, bien sencillito, y ya tienes aquí el microscopio del Dr. Morbius. Quiero hablar como el Dr. Chung. El laboratorio del Dr. Morbius. ¡Guau! Ahí está. Entonces, un saludo al Wiri Wiri que le encantan mis videos. Muy bien, entonces aquí está el microscopio, está muy chingón. Es muy sencillo, es doblable, como te puedes dar cuenta. Y pues ya cuando termine de usarlo, pues simplemente lo dobla de esta forma y así como ves frente a cámara, se guarda aquí. Lo cual está bien chingón porque pues obviamente él puede cargar con todos sus accesorios en su maletita que vamos a poner aquí a continuación. Ahorita vamos a cerrarla para que veas cómo se veía finalmente. Y por último, no menos importante, trae esta sección que está aquí abajo, que esta es la sección de armas. Como te puedes dar cuenta, pues ahí están las siluetas. Yo lo que no entiendo es por qué este guato trae estacas y trae un martillo y trae una daga. La daga, bueno, la puedo entender, la pistola también, pero esto, pues, güey, qué pedo. O sea, no sé si el guato está buscando más vampiros para cazar, probablemente sea por eso, pero si no, es como que, güey, tú traes ahí tu misma destrucción, güey. Pero bueno, aquí está un revólver que está, la verdad, bien chingón, bien estilizado. O sea, muy futurista, muy moderno, muy bonito, sólido, de plateado con negro. Ya sabes que a Mezco le gusta el detalle. No tiene ningún tipo de acción como otras pistolas que hemos visto. Es una sola pieza. De verdad está muy muy padre. Y esta pues, se coloca aquí adentro. Y lo que debo decirte es que las piezas embonan muy bien, ¿eh? O sea, mira, no se van a zafar. Entonces también eso da tranquilidad. Aquí está el martillo que te decía, que la verdad está también muy chingón.
Digo, por si el vato se le acaban las estacas, aquí tiene esta punta filosa, así como que se le encaja al vampiro o él mismo. Y la verdad está muy padre, es un martillito que también pues se coloca aquí. Y trae sus dos estacas, que es lo que te decía, que está raro, no sé, güey. Si me lo preguntas, está raro. Aquí están las estacas, están muy chingonas, son plateadas con una franjita roja. Y la verdad están muy padres. Y también igual, a ver si se puede ver aquí frente a cámara, se pueden colocar y nada más ligeramente haces presión, nada más que creo que tienen que estar, a ver, vamos a hacerlo frente a cámara para que se vea, tienen que estar con el detalle rojo hacia enfrente para que puedan entrar y puedan poner mejor. Bueno, más que girarlo un poquito y ahí está. Perfecto. Y como te puedes dar cuenta, mira, lo que te decía, está bien cañón que se caigan. Eso es muy bueno. Y por último, trae una daga. Esta daga está bien chingona, es plateada con el mango así como que ligeramente, pues no sé, como violeta, pero muy ligero el violeta, muy light. Y una gema roja. No sé si esta esté cargada de sangre o se llene de sangre cuando apuñala a alguien. Ignoro. Pero el vato la trae. A lo mejor es un family heirloom, se lo dio su mamá, no sé. Entonces vamos a poner aquí adentro. Entonces ahí está ya todo el kit de laboratorio / matavampiros. Y te puedes dar cuenta, aquí está, cabe perfectamente bien. Y esta última pues va aquí. Y el último lo cierras. Este no tiene ni un clipcito, sino cierra así como lo estás viendo, pero la bisagra es lo suficientemente dura que permite que no se abra cuando la estés posando o inclusive cuando la estés moviendo como yo ahorita. Entonces también eso está muy padre y está muy chingón. Entonces, eso es Morbius, el vampiro viviente. Ahora vamos a hacer una comparativa rápida con otras figuras de la línea de Marvel Legends para que veas cómo se ve con ellos. La verdad, lamentablemente no tengo el otro Morbius, ya lo tuve que deshacerme de él. Adiós Morbius, se te extrañará, donde estés, donde quiera que estés. El de Hasbro. Creo que es del mismo tamaño, pero bueno. Mira, aquí está con Spider-Man de el de Magic. La verdad, pues están a la altura. Ahora sí, déjame subirle un poquito a la luz. Ahí está, perfecto, muy bien, que se vea bien iluminado. Aquí está frente a su némesis, a su enemigo, Spider-Man. Lo vemos ahora en su versión puteadilla, madreadilla. Y tenemos aquí enseguida, ¿por qué no?, a el Spider-Man de Mathex. Es un nuevo review y que también espéralo pronto. Y ahí está, para que veas en la escala. La verdad, pues sí están a la par. Ciertamente se ve, creo que un poquito mejor en escala por la musculatura, muy ñanguillo, pero como quiera queda, o sea, se ve chingón. Digo, no le voy a hacer el feo al Morbius con esos Spider-Man. Y vamos a ponerlo aquí junto con, vamos a ver, aquí tenemos por aquí, al Doc Ock, pero es mi versión porque güey le quité el abrigo y le puse los tentáculos de otro Doc Ock para que sea más chingón. No está chiquito, ¿verdad? O sea, ¡ay, te caíste! Aquí está, ahí está de lado a lado sin que le estorbe ahí el tentáculo. Se ve padre y pues también quedan en escala. O sea, cuando los ves lado a lado dices, mira, se ve chingón para que pueda hacer una variación del Sinister Six. Él pues obviamente creo que no estaba, pero pues a ti que te valga madre, tú ponlo si quieres que lo tenga ahí. Entonces se ve muy chido el Morbius ahí con el Doc Ock. Vamos a ponerlo junto con, a ver, un G.I. Joe, güey que tengo por aquí de los malos, de los Dreadnoks. O sea, hay una persona, un civil entre comillas, y también está en escala, está ligeramente alto, pero pues digo, o sea, estos de G.I. Joe varían un poquito entre los personajes, pero se ve como quiera muy chingón y se ve muy real. Ahora rápidamente vamos a quitarlo y vamos a poner, a ver a quién te gusta, a Hulk. Vamos a ponerlo a Hulk, pues lo quieres poner a pelear contra él, a ver si le saca por ahí sangre gamma, y pues obviamente si le saca un chingazo, o sea, el güey le llega al P y hasta ahí va a llegarle la altura el Morbius, pero como quiera se ve chido. Por si tenías pensado hacer un tipo de crossover, pues queda muy chingón.
Y a ver, ¿quién más? ¿A quién más pongo? A ver, pues a Capitán América, aquí lo tengo el güey también. A ver, Capitán América, se estaba a punto de caer el escudo. También queda en escala, queda padre, queda bien. O sea, si te fijas con los de Mafex, quedan en escala, están padres porque están a la altura. Desconozco cuánto mida en realidad Venom. Es que lo vi por aquí, perdón. Morbius, pero pues está a la altura de los personajes y queda bien en escala, no se ve así muy ñanguillo o muy trabado. Entonces, pues muy bien, eso es el review de esta figura de Mezco One Shot Collective, que si tienes oportunidad de conseguirla, pues hazlo, porque la verdad está muy chingona, tiene muchos puntos de articulación y tiene, pues obviamente, ya sabes, muchos, vamos a poner esto, tiene muchos puntos a favor para que tú lo puedas poner por ahí con alguno de tus figuras peleando. Lo puedes poner inclusive, ahorita me acabo de acordar, lo puedes poner a pelear inclusive contra otros monstruos. Yo tengo por aquí a el Nosferatu, porque es un vampiro también. O sea, a lo mejor por eso trae estas armas, para chingarse este güey. Vamos a ver cómo se ve a su lado. Y pues sí le saca bastantito. El Nosferatu es un personaje más. Y fíjate, no tengo con las patillas abiertas, Vamos a cerrarlo, vamos a dejarlo así lo más derechito que se pueda. Y sí le saca un chingo. O sea, él le saca media cara, porque te voy a partir en la cara larga. Se ve chido, se ve padre. Así que a ver, 1, 2, 3. ¿Quién soy? Soy tu papá, güey. Papá, no mames, ¿dónde estabas, cabrón? En Transilvania, hijo, en Transilvania. Muy bien. Entonces, si te gustó esta figura, vamos a dejar aquí a Papi Nosferatu. Si te gustó esta figura, pues ya sabes, búscala. Yo la conseguí con monos pulgosos, la verdad, los recomiendo ampliamente, ya que ellos son seguros, buenos y no se te bañan con los precios como otras tiendillas por ahí. Y no andan con tranzas, ¿verdad? Y como otras que andan por ahí en internet y que se anuncian en Facebook y que son así como que de un libro maldito. No son tranzas como ellos, ni andan ahí faltando a sus contratos. Pero bueno, muy bien. Entonces, te dejo con esta imagen de este vampiro viviente. Y si te gustó lo que viste, ya sabes, te encargaría tu like, tu suscripción y que me ayudes a compartir este video y los más videos que están en el canal con más personas que les guste este bonito hobby del coleccionismo. Así que ya sabes, si te gustó lo que viste, échame una mano, porfa, te lo agradecería bastante porque ya casi llegamos a los 1000 suscriptores. Muchas gracias a todos los que han suscrito. Aprovecho una vez para dar las gracias y para agradecerles desde el fondo de mi corazón y de mi alma su suscripción y su apoyo. Así que ya sabes, yo soy Choyman Reviews. Si tienes YouTube, ahí te ves. I want to suck your blood through my hands.